Hola a todos, mi nombre es Almudena Portillo Aro y voy a proceder a la defensa de mi trabajo final de máster titulado Desarrollo del método TEACH en una propuesta de intervención educativa con un alumno con TEA. En primer lugar, establezco la población. El presente trabajo se desarrolla en un centro ordinario con un alumno con TEA, trastorno del espectro del autismo, escolarizado en cuarto de educación primaria, por lo tanto tiene 9 años. No presenta adaptación significativa, ya que ni los objetivos, ni las competencias, ni los contenidos quedan adaptados, son los mismos que sus iguales. Tan solo tiene adaptación en la evaluación y en la metodología. El grado de severidad de mi alumno es grado 2. Se caracteriza por estar siempre aislado del resto de compañeros, tanto en el recreo como en la clase, refugiado en su diario. El apoyo entre la familia y los docentes es a partir de la agenda y es bastante óptimo. En este caso, la intervención que presento es utilizar el método TEACH para el desarrollo de una unidad didáctica donde se alcance el aprendizaje que pretendo desarrollar desde la misma y se mejoren las habilidades sociales tanto dentro como fuera del aula. Para ello he establecido un objetivo general: mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y las relaciones sociales del alumno con TEA a través del método TEACH. Al final de la intervención llevaremos a cabo una comparación para saber cómo se encontraba el alumno al inicio de la intervención y cómo se encuentra al final. Esto nos ayudará a poder modificar aspectos de la intervención si fuese necesario. Lo que busco es solventar los problemas de soledad e inseguridad en las relaciones sociales de mi alumno con TEA y aportar pautas de intervención a futuros docentes. Para ello he creado este trabajo basándome en unas evidencias empíricas divididas en 3 niveles. En primer lugar, tal y como establece Bouchard 2000, el término autismo proviene del griego y significa encerrado en uno mismo, característica que encontramos en el alumno con TEA del estudio. El término de autismo, según la última edición de DSM-5 2013, queda considerado dentro del término de trastorno del espectro del autismo, siendo este el concepto formal para hablar, y donde quedan incluidos los trastornos como trastorno autista, trastorno de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no específico. Además, esta última edición de DSM-5 establece que el trastorno del espectro autista del autismo, se basa en un trastorno del neurodesarrollo de las personas, que durará de por vida y se caracteriza por tener dificultades en la comunicación, incapacidad de participación en interacciones sociales recíprocas y desarrollo de actividades repetitivas. Esto no quiere decir que los alumnos con TEA no puedan ir a los centros ordinarios, ya que si nos acogemos a una buena metodología, como establece García 2008, con el método TEACH podemos trabajar. Este método TEACH es un programa completo que incluye consultas, investigación y entrenamiento profesional, donde a partir de ambientes estructurados, predecibles y directos de aprendizaje se trabaja con alumnos autistas. El aprendizaje adquirido se traslada a contextos futuros de la vida cotidiana del alumnado. En el nivel 2 establecemos las opiniones expertas o fruto de la experiencia. A lo largo de todo el informe hemos tratado diversos autores, pero en este caso nos hemos acogido a lo que establece la autora Gallego 2012, donde el objetivo de este método en el colegio es desarrollar el trabajo autónomo, llevar a cabo programas de enseñanza estructurada y tener en cuenta la organización visual, así como el desarrollo de las habilidades comunicativas. Los recursos para trabajar este método TEACH son los siguientes: utilizar apoyos visuales en las instalaciones del aula, tener en cuenta el tablón donde aparezca un horario de las distintas clases, llevar a cabo un trabajo en grupos reducidos para incentivar la comunicación entre los iguales, hacer un uso de materiales motivadores, tener espacio delimitado para hacer los deberes y evitar las distracciones y usar la agenda escolar para mantener la relación con las familias. El objetivo que deben tener los tutores dentro del método TEACH deben ser los siguientes: fomentar las relaciones positivas para mejorar la percepción y aceptación de los estudiantes con TEA por sus compañeros, aumentar las oportunidades para practicar habilidades sociales en escenarios naturales como es el aula y usar reforzadores sociales y la retroalimentación entre compañeros, así como la creación de vínculos positivos en el círculo de amigos, que es una forma natural de crear amistades. En el tercer nivel
tenemos la evidencia fruto de las perspectivas del receptor. En este caso nos hemos acogido a las ideas que nos han aportado docentes y familiares. Los docentes ven el método TEACH como un método que lleva una gran carga de trabajo y la obligación de innovar en materiales y recursos, pero que es bueno y necesario ya que puede superar las enseñanzas clásicas y tradicionales. Con respecto a la familia, estos creen que es un método que ayuda en todo momento al alumno de manera personalizada, que conlleva un trabajo desde el hogar, ya que no convivimos en un mundo exclusivamente TEACH, y que proporciona habilidades sociales con los compañeros, autonomía del niño y gestión de su comportamiento. Por lo tanto, el diseño e implementación de la intervención que pretendo desarrollar es un estudio que recogerá unos datos cualitativos. Tal y como establece Vitas Pártegas, los estudios cualitativos realizan un análisis y comprensión de los fenómenos de un proceso, acción que llevaremos a cabo con la intervención. Los participantes recordamos que es un niño con TEA de 9 años en el curso de cuarto de educación primaria que no tiene adaptación significativa y que su gran problema es que no se integra dentro del aula. Para ello hemos establecido una serie de instrumentos y materiales. En primer lugar, contamos con la rúbrica de observación, que será sistemática y continua, diseñada con los ítems específicos a conseguir en la intervención, como por ejemplo el grado de participación del alumno con TEA, la implicación en las distintas tareas de las sesiones, etc. En el caso de la entrevista personalizada, serán en distintos momentos y con distintas personas. En primer lugar, la entrevista se llevará a cabo con la dirección del centro para la aceptación de la intervención y explicación del trabajo. Una vez aceptada la intervención, se firmarán los consentimientos. También tendremos una entrevista con los familiares y el tutor del alumno para ponerle al tanto de cómo se trabajaría y el objetivo que pretenderíamos abordar. Si estos aceptan y están de acuerdo, también deberían de firmar el consentimiento. En el caso del alumno con TEA, la entrevista será antes de comenzar la intervención para recoger las impresiones y datos que nos guiarán y encauzarán la intervención. A mitad de la intervención para saber el seguimiento que debemos llegar, para saber el seguimiento más personalizado y por último una nueva entrevista para poder hacer así el retorno de la información y recopilar los últimos resultados de la investigación. Además, también se tendrá una entrevista personal con los compañeros que formen parte del grupo reducido que trabajará en las sesiones, con el fin de darles la función de alumnos mentores que guíen y entiendan a su compañero, buscando en todo momento la inclusión en el aula. Por último, como instrumento usaremos la prueba de conocimiento. Este instrumento analizará si el alumno a través del método TEACH ha alcanzado o ha mejorado los conocimientos que desde las sesiones se pretendía impartir. Dicha prueba se encuentra recogida dentro del apartado de la sesión número 6. La evaluación en todo momento será continua, formativa y sumativa. Como podemos observar en esta organización, en primer lugar se llevarán a cabo las entrevistas. Una vez aceptados y dados los consentimientos, nos pondremos a trabajar a través de las distintas sesiones, que será donde se lleven a cabo el aprendizaje y las distintas actividades en grupos reducidos buscando las habilidades sociales y el método TEACH. Y finalmente tendremos las distintas entrevistas, tanto con el alumno con TEA, con los alumnos del aula y los familiares y tutores para hacer la retroalimentación y explicarles las conclusiones obtenidas de la intervención. Las sesiones han sido creadas a través de las leyes autonómicas y estatales de nuestra localidad. Tenemos en cuenta las distintas leyes orgánicas, el Real Decreto 126/2014, el Decreto 198/2014 y la Orden CD/65/2015. Las sesiones están compuestas por objetivos, competencias, contenidos, metodología y evaluación. Aquí tenemos un ejemplo de la sesión número 3, titulada ¿Qué tipo de alimento como más? El tiempo de la sesión son 60 minutos. En estas, el alumno estudiará
¿Qué son los alimentos? Sus sustancias nutritivas y su aporte energético. Como actividad de la sesión, aparte de las distintas actividades que nos proporciona el libro de texto, llevaremos a cabo la construcción de una pirámide alimenticia con pegatinas de alimentos o recortes de revistas que traigan desde casa. Los agrupamientos serán en grupos reducidos. Y la adaptación que propongo para el alumno con TEA es que este sea el protagonista, pudiendo elegir las pegatinas y los recortes, manteniendo una comunicación activa con sus compañeros. ¿Cómo vamos a evaluar los resultados de la acción o intervención y hemos llevado a cabo la evaluación? ¿Qué hemos llevado a cabo en la evaluación? Los resultados, al no poder llevar a la práctica la intervención, pueden ser positivos o negativos. En este caso, considero que la rúbrica de observación será un instrumento positivo, ya que aunque el alumno no alcance los 10 ítems que se plantean, sí que alcanzaría la mayoría de los mismos por la eficacia que el método TEACH establece desde la justificación de la evidencia empírica. Si no fuese así, se cambiaría la estrategia. En el caso de la entrevista, por un lado pienso que es positivo, ya que la conexión personal emisor-receptor siempre es más eficaz que virtual y podemos llegar a entender mejor la situación de las personas y de los agentes implicados. En el caso de que alguna de las partes se niegue a participar, se modificaría la intervención. Con respecto a la prueba escrita, consideramos que si todas las sesiones a partir del método TEACH se llevan a cabo de forma correcta, no tendría el alumno ningún problema en poner en práctica los conocimientos adquiridos. Si toda la intervención fuese negativa, haríamos un cambio de estrategia, como puede ser la instrucción verbal, el modelado o la práctica del role-playing. Las repercusiones futuras que hemos obtenido a partir del trabajo. Retomamos de nuevo el objetivo marcado, que era mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y las relaciones sociales con ayuda del método TEACH. Como no hemos podido llevar a cabo la intervención, no sabemos si se podría haber conseguido o corroborado, pero sí que hemos tenido las siguientes conclusiones. Los alumnos con TEA necesitan valoración psicopedagógica detallada y un programa educativo donde se establezcan los objetivos que se pretenden alcanzar. Desde la educación primaria se debe valorar las dificultades, destrezas, capacidades y habilidades de aprendizaje de este tipo de alumnado. Uno de los objetivos principales de la intervención educativa con los alumnos con TEA deben ser las habilidades sociales, la conducta y la capacidad de aceptación. Es muy importante la coordinación entre familias y docentes, sobre todo a partir de la agenda escolar o con tutorías personalizadas, aspecto que define el método TEACH. Y la eficacia del método TEACH ayuda al alumno con TEA a tener unas pautas de orden dentro del aula. Por último, establecer un proceso de evaluación continuo y flexible durante todo el periodo de intervención, ya que nos podrá ayudar a adaptarnos al trastorno de nuestro alumno. Por último, esta es la bibliografía a la que me he cogido para poder llevar a cabo el desarrollo de la información que compone la exposición, pero a lo largo de mi informe tenemos un largo repertorio de bibliografía. Sin más, daros las gracias por la atención ofrecida, espero que mi trabajo os haya gustado lo suficiente y que el día de mañana lo pueda llevar a cabo cuando regresemos a los colegios.